Me dijo no eres mi madre a los 18. A los 35 me rogó perdón, me odió toda su vida. Hasta que lo entendió. Hola, mi nombre es Ana y tengo 70 años. Soy salvadoreña, pero mi historia más dolorosa y hermosa a la vez sucedió aquí en Estados Unidos. Durante 17 años viví con el corazón partido, cargando el peso de unas palabras que mi hijo me gritó cuando apenas tenía 18 años. Tú no eres mi madre. Las lágrimas que derramé por esas palabras podrían llenar un océano. Pero hoy quiero contarles cómo el tiempo, la paciencia y el amor incondicional pueden sanar hasta las heridas más profundas del alma. Si mi historia te toca el corazón, te invito a que te suscribas a este canal, donde compartimos historias reales de familias como la mía. Dale like si has vivido algo similar y comparte tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, déjame contarte mi historia desde el principio. Todo comenzó en 1985, cuando yo tenía apenas 30 años. Mi esposo Roberto y yo habíamos llegado a Estados Unidos 3 años antes, huyendo de la violencia en El Salvador. Trajimos con nosotros a nuestros 2 hijos, Miguel, que entonces tenía 5 años, y Carmen, de apenas 3 añitos. La vida en este país no era fácil para una familia inmigrante. Roberto trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana hasta muy tarde, y yo limpiaba casas durante el día y trabajaba en una fábrica por las noches. Los primeros años fueron duros, pero teníamos esperanza. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación en East Los Angeles, donde 4 personas compartíamos un espacio diminuto. Los niños dormían en la sala, Roberto y yo en la única recámara. El dinero nunca alcanzaba, pero teníamos amor y teníamos sueños. Queríamos darles a nuestros hijos lo que nosotros nunca tuvimos: educación, oportunidades, un futuro mejor. Miguel siempre fue un niño difícil, incluso desde pequeño. Era inteligente, muy inteligente, pero tenía un temperamento fuerte. En El Salvador, mi suegra siempre lo consintió demasiado, y cuando llegamos aquí, él no entendía por qué las cosas habían cambiado tanto. Extrañaba a su abuela, extrañaba su país, y creo que de alguna manera me culpaba a mí por haberlo traído lejos de todo lo que conocía. Conforme fue creciendo, Miguel se volvió más rebelde. En la escuela tenía problemas de disciplina, se peleaba con otros niños, y las maestras constantemente me llamaban. Yo trataba de hablar con él, de explicarle que todo lo que hacíamos era por su bien, pero él no quería escuchar. Roberto, por su parte, trabajaba tanto que casi no estaba en casa, y cuando llegaba, estaba tan cansado que no tenía energía para lidiar con los problemas de los niños. Cuando Miguel cumplió 12 años, las cosas empeoraron. Comenzó a juntarse con malas compañías en el barrio. Llegaba tarde a casa, sus calificaciones bajaron, y yo podía ver en sus ojos una rabia que no sabía de dónde venía. Traté de ser más estricta, de poner reglas más firmes, pero él las desafiaba constantemente. No puedes controlarme, me decía. Tú no entiendes nada de este país. Eres solo una ignorante que limpia casas. Esas palabras me partían el corazón, pero yo seguía luchando por él. Hablé con consejeros en la escuela, busqué ayuda en la iglesia, incluso llevé a Miguel con un psicólogo, aunque eso significara trabajar horas extra para pagar las sesiones. Nada parecía funcionar. Los años de adolescencia fueron una pesadilla. Miguel comenzó a llegar a casa oliendo a alcohol, y yo sospechaba que también usaba drogas. Robó dinero de mi cartera en varias ocasiones, mintió constantemente, y se volvió verbalmente agresivo conmigo. Roberto y yo peleábamos constantemente sobre cómo manejar la situación. Él quería ser más duro, yo trataba de ser comprensiva, pensando que Miguel solo estaba pasando por una etapa difícil. Carmen, por el contrario, era una niña dulce y obediente. Veía cómo su hermano me trataba y trataba de compensar siendo la hija perfecta. Sacaba buenas calificaciones, me ayudaba en la casa, y nunca me daba problemas. Pero también podía ver el dolor en sus ojos cuando Miguel me gritaba o me faltaba al respeto. Esa niña cargaba con el peso de una familia disfuncional, y eso me dolía tanto como el comportamiento de Miguel. Todo llegó a su punto máximo la noche del cumpleaños número 18 de Miguel. Yo había trabajado turnos dobles durante semanas para ahorrar dinero y hacerle una pequeña fiesta.
Invité a algunos de sus amigos, preparé su comida favorita, pupusas y tamales, y hasta le compré un pastel de una pastelería cara. Quería demostrarle que, a pesar de todos nuestros problemas, lo amaba incondicionalmente. La fiesta empezó bien. Miguel parecía contento, sus amigos estaban pasándola bien, y por un momento pensé que tal vez estábamos dando un paso hacia la reconciliación. Pero cuando llegó el momento de partir el pastel, Miguel estaba visiblemente ebrio. Había estado tomando cerveza toda la noche, y yo, tratando de evitar una escena frente a sus amigos, no le había dicho nada. Cuando le dije que era hora de que sus amigos se fueran porque era tarde, Miguel explotó. Me gritó frente a todos, me humilló, me dijo palabras que no puedo repetir. Sus amigos se fueron inmediatamente, sintiéndose incómodos por la situación. Roberto trató de calmarlo, pero Miguel también lo atacó verbalmente. Finalmente, cuando traté de abrazarlo y decirle que lo amaba a pesar de todo, él me empujó lejos de él y me gritó las palabras que me perseguirían durante los próximos 17 años. Tú no eres mi madre. Una madre de verdad no habría arruinado la vida de su hijo como tú arruinaste la mía. Te odio y ojalá nunca te hubiera conocido. Me quedé paralizada. El dolor fue tan intenso que sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. Carmen, que había presenciado todo desde la escalera, comenzó a llorar. Roberto estaba en shock. Y Miguel, mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor, me miraba con odio puro en sus ojos. Esa noche Miguel empacó sus cosas y se fue de la casa. No regresó. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte para ver más testimonios como este. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Comenta si has pasado por algo similar y comparte cómo lo superaste. Ahora continuemos con lo que pasó después. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Lloraba constantemente, y Roberto no sabía qué hacer conmigo. Carmen trataba de consolarme, pero ella también estaba sufriendo por la partida de su hermano. Traté de contactar a Miguel de todas las maneras posibles. Llamé a todos sus amigos, fui a los lugares donde sabía que se juntaba, incluso fui a la escuela a preguntarle a sus maestros si sabían algo. Nadie me daba información. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Después de 2 semanas, finalmente recibí una llamada de él. Mi corazón saltó de alegría, pensando que había recapacitado y quería volver a casa. Pero lo que me dijo me destrozó aún más. Me informó que se había ido a vivir con unos amigos, que había conseguido un trabajo de medio tiempo, y que no quería tener contacto conmigo nunca más. Solo te llamo para que sepas que estoy vivo, me dijo con una voz fría que no reconocí. Pero no vuelvas a buscarme. No quiero verte ni hablar contigo nunca más. Para mí, tú estás muerta. Colgó antes de que pudiera responder. Los meses pasaron y se convirtieron en años. Traté de seguir con mi vida, pero era imposible. Una parte de mí había muerto la noche que Miguel se fue. Roberto y yo fuimos a terapia familiar, tratando de entender qué habíamos hecho mal, cómo habíamos fallado como padres. El terapeuta nos ayudó a entender que muchas veces los hijos de inmigrantes cargan con un resentimiento profundo hacia sus padres, culpándolos por haberlos sacado de su país de origen, por las dificultades económicas, por la pérdida de identidad cultural. Carmen creció siendo una hija ejemplar, pero yo sabía que el vacío que había dejado Miguel también la afectaba. Ella nunca habló mal de su hermano, pero tampoco mencionaba su nombre. Era como si hubiera decidido que era mejor olvidar que alguna vez tuvo un hermano. Durante esos años, ocasionalmente recibía noticias de Miguel a través de conocidos que lo habían visto por ahí. Supe que había terminado la preparatoria, que trabajaba en un taller mecánico, que se había mudado varias veces. Una vez, una vecina me dijo que lo había visto en el supermercado y que se veía bien, pero que cuando ella lo saludó y mencionó mi nombre, él simplemente se alejó sin decir palabra. Cada cumpleaños suyo, cada Navidad, cada Día de las Madres, yo compraba un regalo para él y lo guardaba en mi closet. Roberto me decía que estaba torturándome innecesariamente, pero yo no podía evitarlo. En mi corazón, él seguía siendo mi hijo,
Y una madre nunca deja de amar a su hijo, sin importar cuánto dolor le cause. Cuando Miguel cumplió 25 años, decidí escribirle una carta. Le expliqué todo lo que había en mi corazón, le pedí perdón por cualquier daño que le hubiera causado, y le dije que lo amaba incondicionalmente. Conseguí su dirección a través de un conocido y le envié la carta junto con todos los regalos que había acumulado durante los años. La carta me fue devuelta. En el sobre, con la letra de Miguel, estaba escrito, remitente desconocido. Eso me dolió más que cualquier insulto que me hubiera gritado. Los años siguieron pasando. Carmen se casó con un buen hombre y me dio 2 hermosos nietos. Roberto y yo nos acercamos más durante esos años difíciles, y nuestra relación se fortaleció. Pero siempre había una sombra sobre nuestra familia, un vacío que nunca pudimos llenar. Cuando cumplí 50 años, Carmen me organizó una pequeña fiesta familiar. Estábamos todos reunidos en mi casa, celebrando, cuando de repente escuchamos que alguien tocaba la puerta. Carmen fue a abrir, y después de unos segundos, regresó con una expresión extraña en su cara. Mamá, me dijo, hay alguien aquí que quiere verte. No sé por qué, pero mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Algo en la expresión de Carmen me decía que esta visita era importante. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Ahí estaba Miguel. Tenía 32 años entonces, y casi no lo reconocí. Era un hombre adulto, con algunas canas en el cabello y arrugas alrededor de sus ojos. Llevaba un traje sencillo pero elegante, y en sus manos tenía un ramo de flores. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro. Ya no había odio, ya no había rabia. Había algo que no había visto en sus ojos desde que era un niño pequeño, vulnerabilidad. Nos quedamos ahí parados, mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Yo no sabía qué decir, qué hacer. Después de 14 años de silencio, mi hijo estaba parado frente a mi puerta. Finalmente, él habló. Hola, mamá, dijo con una voz quebrada. ¿Puedo hablar contigo? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos inmediatamente. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Él entró a la casa, saludó cortésmente a todos los presentes, y me pidió si podíamos hablar en privado. Nos sentamos en mi pequeño jardín trasero, donde solía cultivar chiles y cilantro. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Él miraba sus manos, yo lo miraba a él, tratando de grabar cada detalle de su rostro en mi memoria. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. He estado ensayando este momento durante meses, pero ahora que estoy aquí, no encuentro las palabras. Puedes empezar por donde quieras, mi amor, le dije, usando el apodo cariñoso que no había pronunciado en 14 años. Él levantó la vista y me miró a los ojos. Podía ver que estaba luchando por no llorar. Mamá, he sido un idiota durante toda mi vida. He sido cruel, injusto, y un mal hijo. Pero sobre todo, he sido un cobarde por no venir antes a pedirte perdón. Me quedé callada, dejando que continuara. Estos últimos años he estado yendo a terapia, tratando de entender por qué tenía tanta rabia, por qué te culpaba por todo lo que estaba mal en mi vida. Y poco a poco, he comenzado a darme cuenta de la verdad. Se detuvo y tomó una respiración profunda. La verdad es que tú fuiste la mejor madre que pudiste ser. Trabajaste día y noche para darnos todo lo que necesitábamos. Sacrificaste tu comodidad, tu descanso, incluso tu salud, para asegurarte de que Carmen y yo tuviéramos oportunidades. Y yo, en lugar de agradecerte, te culpé por todas mis decisiones equivocadas, por todos mis fracasos, por todo lo que no me gustaba de mi vida. Las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas. Mamá, tú sí eres mi madre. Eres la única madre que he tenido, y fuiste una madre increíble. Yo fui el problema, no tú. Mi rabia, mi resentimiento, mi rebeldía, todo eso venía de mi propia inseguridad, de mi propia inmadurez. Pero fue más fácil culparte a ti que aceptar la responsabilidad por mi propia vida. No pude contenerme más. Me levanté de mi silla y lo abracé fuertemente. Él también se levantó y me abrazó de vuelta, y los dos lloramos como no habíamos llorado en años.
Te perdono, mi hijo, le susurré al oído. Te perdono todo. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, ni un solo día. Lo sé, mamá, me respondió. Y eso hace que mi comportamiento sea aún más imperdonable. Pero por favor, dame la oportunidad de compensar todo el tiempo perdido. Quiero ser parte de esta familia otra vez, si me lo permites. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo, recuperando 14 años de abrazos perdidos. Durante los siguientes meses, Miguel comenzó a visitarnos regularmente. Me contó sobre su vida durante esos años de separación. Había trabajado en varios empleos, había tenido relaciones que terminaron mal, había luchado con problemas de alcohol, y había tocado fondo varias veces. Pero a los 30 años, había conocido a una mujer llamada Seba, una trabajadora social que lo ayudó a ver que necesitaba ayuda profesional. Seba fue quien me convenció de ir a terapia, me explicó. Ella me dijo que hasta que no resolviera mis problemas con mi familia, especialmente contigo, nunca podría tener relaciones saludables con nadie más. Sara resultó ser una mujer maravillosa. Cuando finalmente la conocí, me agradeció por haber criado al hombre del que se había enamorado. Él me ha contado todo sobre usted, me dijo. Y yo le he dicho que la mujer que describe es exactamente el tipo de madre que yo habría querido tener. Querida comunidad, si hasta aquí te has emocionado con esta historia, te invito a que dejes tu comentario contándome si has vivido algo similar. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias tan importantes. Miguel y Seba se casaron 2 años después de nuestra reconciliación. Yo ayudé con los preparativos de la boda, y cuando llegó el momento de la ceremonia, Miguel me pidió que lo acompañara al altar junto con Roberto. Quiero que toda la iglesia sepa que tengo la mejor madre del mundo, me dijo. Ese día lloré lágrimas de alegría pura. Un año después, me dieron la noticia más hermosa, iba a ser abuela otra vez. Miguel me llamó personalmente para decirme que Sara estaba embarazada. Mamá, me dijo por teléfono, quiero que sepas que vas a ser la abuela más involucrada del mundo. Este bebé va a conocer a su abuela Ana desde el día 1, y va a saber cuánto la amamos. Cuando nació mi nieto David, Miguel me pidió que fuera la primera persona en cargarlo después de él y Sara. Quiero que sea lo primero que vea cuando abra los ojos, me dijo. Quiero que sepa desde el principio que tiene una abuela que lo ama incondicionalmente. Cuando tuve a ese bebé en mis brazos, sentí que mi vida finalmente estaba completa. Habían pasado 17 años desde aquella noche terrible cuando Miguel me dijo que no era su madre, pero al ver a mi nieto, al ver el amor en los ojos de mi hijo, supe que todo el dolor había valido la pena. Hoy, a mis 70 años, puedo decir que soy una mujer bendecida. Miguel y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él me llama todos los días, viene a visitarme regularmente, y constantemente me dice cuánto me ama y cuánto aprecia todo lo que hice por él cuando era joven. Mamá, me dijo hace poco, ahora que soy padre, finalmente entiendo todos los sacrificios que hiciste por nosotros. Entiendo por qué trabajabas tanto, por qué eras tan estricta, por qué siempre te preocupabas por nuestro futuro. Todo lo que hiciste fue porque nos amabas, y yo fui demasiado inmaduro para verlo en ese momento. Carmen también se reconcilió completamente con su hermano. Ahora nuestros nietos crecen juntos, como primos que se adoran, y nuestra familia está unida como nunca antes. Roberto y yo hemos estado casados por 45 años, y él siempre me dice que mi paciencia y mi amor incondicional por Miguel fueron las cualidades que más admira de mí. Nunca dejaste de ser su madre, me dice, incluso cuando él no te permitía hacerlo. He aprendido muchas lecciones durante estos años. La más importante es que el amor de una madre es incondicional, pero también he aprendido que a veces tenemos que dejar que nuestros hijos cometan sus propios errores y encuentren su propio camino de regreso a casa. También he aprendido que las palabras duelen, especialmente cuando vienen de las personas que más amamos, pero el amor verdadero es más fuerte que cualquier palabra cruel. El amor perdura, el amor espera, el amor perdona. A todas las madres que están pasando por situaciones similares, quiero decirles, no pierdan la esperanza. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuánto los hieran sus hijos, sigan amándolos.
El amor incondicional de una madre es una fuerza poderosa, y aunque no siempre vemos los resultados inmediatamente, ese amor eventualmente encuentra la manera de llegar al corazón de nuestros hijos. A los hijos que han herido a sus madres con sus palabras o acciones, quiero decirles, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, nunca es demasiado tarde para volver a casa. Una madre verdadera siempre estará esperando con los brazos abiertos. Miguel ahora tiene 35 años, y hace poco me escribió una carta para el Día de las Madres que guardo como mi tesoro más preciado. En ella me dice: mamá, pasé 17 años de mi vida tratando de convencerme de que no eras mi madre, pero la verdad es que eres la mejor madre que cualquier hijo podría desear. Gracias por nunca rendirte conmigo, gracias por seguir amándome cuando yo no sabía cómo amarte de vuelta, y gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene condiciones. Esa carta me hizo llorar durante horas, pero fueron lágrimas de alegría, de gratitud, de amor puro. Hoy, cuando veo a Miguel jugando con su hijo David, cuando veo la paciencia que tiene, el amor que demuestra, sé que los años de dolor valieron la pena. Mi hijo se convirtió en un hombre maravilloso, un padre amoroso, y finalmente entendió que todo lo que hice durante su infancia fue por amor. La vida nos enseña que las heridas más profundas pueden sanar, que los corazones rotos pueden repararse, y que el amor de una madre es una de las fuerzas más poderosas del universo. Mi nombre es Ana, tengo 70 años, y esta es mi historia de amor, dolor, perdón y reconciliación. Es la historia de una madre que nunca se rindió, y de un hijo que finalmente encontró su camino de regreso a casa. Si mi historia te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas a este canal, donde compartimos historias reales de familias como la nuestra. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras de esperanza. Deja un comentario contándome tu propia experiencia, o simplemente para decirme que estás aquí, que me escuchaste. Recuerda que no importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay esperanza. El amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Gracias por escuchar mi historia, y que Dios los bendiga a todos.